Ya, bueno, bienvenidos todos a la presentación de novedades de julio 2020 de nuestro programa, nuestra solución de gestión y administración de empresa, Manager Más. Tenemos acá el agrado de contar con Anita, que es la relatora, instructora senior de nuestro centro de capacitación y que nos va a presentar las novedades de este mes de julio. Bueno, para quienes tengan preguntas y quieran hacer consultas sobre las novedades y toda la presentación que hará Anita, bueno, las canalizaremos por el QIA que tienen a su costado izquierdo o preguntas y respuestas si la aparece en español. Ahí vamos a ir leyendo las preguntas cuando finalice la presentación de Ana María y nada más, solamente dejarlo acá y bueno, los dejo aquí con Anita para que les presente todo lo nuevo que trae Manager Más en esta versión de julio. Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora las novedades y nuevas funcionalidades entonces de nuestro sistema ERP Manager Más. Vamos a partir por abastecimiento, donde ahora desde la orden de compra se puede adjuntar archivos. Entonces, al crear nuestra orden de compra, podemos en la pestaña de documentos adjuntos ir agregando archivos relacionados. Por ejemplo, muchas veces necesitamos 2, 3 cotizaciones para una orden de compra, ahora ya podemos adjuntarla y luego podemos visualizarla. Veamos un poco cómo funciona. Tenemos en la pestaña de documentos adjuntos, una vez creada la orden de compra, estando en la edición, ¿cierto? En el menú de modificar aún, tenemos entonces que nos muestra precisamente la opción para seleccionar el archivo. Acá podemos ir agregando entonces 1, 2, 3 los archivos que necesitemos precisamente adjuntar. Se va creando un listado en la cual entonces podemos visualizar desde nuestro botoncito verde, el mismo de siempre, ahí podemos visualizar y en el botoncito rojo entonces vamos a poder eliminar el documento si es que está mal asignado. Entonces, mientras la orden de compra esté todavía en estado de modificación, ¿cierto? Los documentos adjuntos también podrían modificarse de acuerdo a estos botones. Una vez emitido el documento, una vez emitida la orden de compra, ya también los documentos pasan a estar emitidos, ¿sí? Cuando estamos ya en la etapa de emisión, claramente, así como la orden de compra no podemos modificarla, los documentos entonces solamente podremos visualizarlos quedando a disposición el botoncito verde de siempre. ¿Ya? Entonces, esta es la nueva funcionalidad de adjuntar archivos a una orden de compra. Siguiendo en el menú de abastecimiento, tenemos ahora y podemos hacer el registro, ¿cierto?, en la contabilidad para aquellas compras de productos afectos de un proveedor de zona franca, mediante entonces nuestra factura de compra exenta. A la vez poder vender estos mismos productos, ¿cierto?, con o sin IVA según correspondan a cualquier cliente. ¿Ya? ¿Cuáles serían los requerimientos? El proveedor a quien le estoy comprando entonces debe tener el tipo zona franca y además utilizar entonces la factura de compra exenta que para nuestro Manager Más tiene el código entonces de FCEE, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos? Cuando tenemos entonces creado nuestro proveedor, en la pestaña de empresas puntualmente, ahí es donde clasificamos el tipo de proveedor. Ahí tenemos nacional, tenemos extranjero, agente de aduana y ahora se agrega también zona franca precisamente para este tipo de registros. ¿Sí? Para poder utilizarlo entonces, cada vez que vayamos a hacer el registro solamente nos mostrará los que están como zona franca como muestra la imagen. ¿Ya? Este clasificador entonces ahora viene a mencionar estos datos. Cuando tenemos entonces, cuando estemos en la factura de compra exenta, la estemos emitiendo, nos va a pedir el proveedor, el cual ya tenemos determinado como zona franca, y la factura entonces en este caso sí mueve stock. Debemos preocuparnos precisamente de ese registro. El resto de la factura es normal, ¿cierto? Por lo tanto, estos productos pasan a incorporarse precisamente a nuestro stock. ¿Cómo se contabiliza este registro? Igual que una factura normal de exenta, donde tenemos entonces la contabilización por medio de la provisión, guías por recibir, ¿cierto?, contra los proveedores nacionales. Además, tenemos a continuación la contabilización de la mercadería ingresando a bodega
y haciendo entonces la reversa de la provisión, tal cual como vemos entonces, ahí están los dos comprobantes relacionados con esta nuestra factura y al señor proveedor de zona franca. ¿Se fijan? Entonces, viene siendo un registro normal y hay que clasificar primero entonces al proveedor. En abastecimiento también tenemos una tercera nueva funcionalidad relacionada ahora con la solicitud de registro de factura. Seguimos por el sector de la zona franca entonces. Ahora se puede contabilizar precisamente este documento, lo vamos a nombrar precisamente así con el código SRF, solicitud de registro de factura. Este documento es utilizado entonces para las compras efectuadas en la zona franca y que se devengan mediante la ley de IVA y o la ley 18.211, ¿sí? ¿Cuáles serían los requerimientos? Primero, configurar el documento ya creado, que es el de solicitud de registro de factura, considerando su código, entonces, del Servicio de Impuesto Interno como 108, va al libro de compras, claramente, en el reconocimiento del impuesto asignamos la ley 18.211, requiere pago, en el correlativo es externo y mueve stock, ¿ya? Aquí estaría entonces nuestra pantalla precisamente de la definición de este documento. Recuerden que en este caso, relacionado con las relaciones anteriores o posteriores de este documento, no necesita a la guía para poder hacer el traslado de la mercadería, ya que este documento es considerado el documento oficial precisamente para transportarlos, ¿ya? Vemos ahí entonces precisamente lo que estábamos viendo anteriormente. Mueve stock, el correlativo es externo, va al libro compras, en cuanto al impuesto es la ley 18.211, se posiciona a la vez, se contabiliza, ¿cierto? Y además requiere pago. Ya, ahí queda entonces configurado nuestro documento y ya podemos usarlo en forma normal según nuestros requerimientos. Cambiémonos de menú y sigamos avanzando. Vamos entonces ahora al menú de ventas. Tenemos una novedad en el importador de documentos donde ahora se agregan nuevas validaciones que permitirán cargar las facturas con crédito asociado a las empresas constructoras. La columna 61 del formato de importación, denominada porcentaje CEEC, que es el crédito especial de empresas constructoras, entonces ahora ya puede asignar este valor para nuestras facturas con crédito asociado a las empresas constructoras. Ya, ahora sí, en el importador también podemos hacer estas cargas. Seguimos en ventas y tenemos entonces ahora la carga de folios por un rango. ¿A qué se refiere? Entonces, aquí vamos a hacer el listado de nuestros documentos, ¿cierto? Esta funcionalidad de venta nos permite controlar los folios, ¿cierto? De los distintos documentos electrónicos. En los tipos de documentos, desde la pestaña de folios, entonces vamos a asignar y crear este listado, donde vamos a recordar y cargar los folios autorizados, ¿sí? De todos aquellos documentos de venta que utilicemos. Cada vez que se emita un nuevo documento, se actualizará entonces el campo de último folio, así como también validará la fecha de caducidad registrada, ¿sí? Calculando los 180 días que son los que dura precisamente un folio autorizado, a partir de esta fecha, ¿sí? Acá vemos entonces que en la pestaña de folios, desde el menú de tipos de documentos, entonces podemos cargar nuevos folios de documentos, en los cuales entonces vamos a elegir el documento de venta y asignamos entonces este rango de folio. 1 hasta el 100, por ejemplo, también podría ser que se considere precisamente el registro de solamente un folio, ¿sí? Esto es pensado, por ejemplo, en la solicitud que a veces tenemos autorizada con respecto a las notas de débito, podemos también ir registrando de a una. Entonces, donde dice folio desde, pondríamos un 5, por ejemplo, hasta el mismo 5, que vendría siendo el folio autorizado. La fecha de autorización es la que les comentaba anteriormente que el sistema va a validar que a partir de esa fecha, ¿cierto?, cumpla los 180 días para caducar. Ya, una vez terminado entonces y registrado este documento,
podría eliminarse si es que así se requiere por estar mal ingresado, por ejemplo, o lo que va a hacer es validar de que el rango que estemos cargando no haya sido previamente cargado, o también va a validar de que el rango que estemos registrando no esté contenido en un registro anterior. ¿Ya? Una vez registrado, entonces, por ejemplo, para la factura de venta, la boleta de venta, la guía electrónica o la nota de crédito, ¿cierto? Todos los folios, entonces, van quedando registrados en este listado, indicándonos, entonces, cuál es este rango, cuántos son los folios utilizados, cuántos están disponibles, ¿cierto? Y además la fecha de caducidad de estos folios. Ingresando a nuestro botoncito azul, ¿cierto? Vamos a poder, por ejemplo, volver o cargar directamente el archivo, ¿cierto? Que es de los folios autorizados. ¿Ya? En existencia, tenemos esta nueva funcionalidad llamada transformación. ¿A qué se refiere? Este es un proceso sencillo y útil, ¿cierto? Que permitirá realizar la transformación de productos a otros, ¿cierto? Considerando stock y costo también. ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente considerar el producto como transformado. Hay una clasificación nueva entonces para nuestros productos. Y luego asociar una receta a este producto transformado, ¿sí? El menú de existencias ahora tiene su propio sitio, ¿cierto? Del proceso de transformación. Vamos a ir viendo cómo funciona. Primero, entonces, configuramos el producto. El producto debe considerar que su tipo es transformado, la unidad de medida es siempre importante, debe estar entonces habilitado para la venta y por ende las cuentas contables relacionadas con venta y costo de venta. Además, a pesar de no estar habilitado para compra, debe tener cuenta de compra, ¿sí? Una vez que está creado nuestro producto, ya podemos pasar a la pestaña del mismo producto, podemos pasar a la pestaña de materiales, donde vamos a cargar la receta para nuestro producto a transformar. ¿Sí? Aquí es donde vamos a ir agregando los componentes necesarios con sus cantidades. ¿Ya? Y aquí entonces es donde vamos a determinar para transformar un elemento nuevo, ¿cierto? ¿Cuántos necesitamos de estos componentes? ¿Sí? Este listado va a ser luego llamado cuando hagamos la transformación de nuestro producto nuevo. Ahora ya en el menú de existencias, en el proceso de transformación, vamos a crear un documento que va a contener toda esta información de la transformación. Este documento, como todo documento en Manager+, contiene un encabezado y luego el detalle. ¿Sí? Además, vamos a poder visualizar también la relación entre los documentos generados. En este proceso de transformación, entonces, ponemos la fecha del documento, la fecha contable está reconocida y en este caso no hay movimiento de stock. Es sumamente importante que la unidad de negocio sea considerada la que corresponde. La glosa siempre es buena tenerla en consideración. Acá vamos a registrar entonces en el detalle la primera parte donde estamos reconociendo nuestro producto a transformar. La cantidad de este producto, la unidad, estaría determinada según su configuración, ¿cierto? El precio lo va a considerar a partir de los productos que son sus insumos, sus componentes. Ya, el centro de costo, las bodegas y la ubicación. Aquí va a pedir precisamente dónde va a quedar esta mercadería recientemente transformada que vamos a cargar en bodega. En la parte baja de este documento del detalle está entonces los insumos mencionados. Aquí nos trae la receta, lee la receta y por lo tanto nos pregunta que para esa cantidad, ¿desde dónde entonces la vamos a sacar? ¿Cuál es la bodega y cuál es la ubicación? Podemos consultar también el stock, si se pueden dar cuenta, en estos tres documentos. Una vez terminada esta asignación, podemos ir guardando el documento y luego pasamos entonces a la etapa, precisamente guardamos el documento ahí, podemos chequear la información, así es como estaría costeado este producto finalmente. Y ya pasamos a la etapa entonces donde debemos contabilizar y emitir el documento de transformación. Al realizar este proceso, entonces, podemos ver que ya en los documentos relacionados vamos a tener dos documentos de destino, entrada y salida precisamente para el producto transformado y además los insumos, ¿sí?
Tenemos entonces el ingreso de transformación, que es un documento nuevo también en el módulo de existencia, donde nos está mostrando cómo ingresó a la bodega nuestro producto transformado. Este documento sí mueve stock, si se dan cuenta. Entonces, aquí nos va a decir en la unidad de negocio cuáles son los productos o el producto transformado en la cantidad solicitada. ¿Sí? La salida de insumos viene siendo la contraparte entonces de la generación, de la relación de estos documentos, que también mueve stock, ¿ya? Ambos tipos de productos entonces son los que estamos moviendo en bodega. Estamos indicando la salida de los insumos y estamos entonces también indicando la entrada del producto transformado. Ahí están los componentes y en las cantidades correspondientes. Si estamos moviendo stock, quiere decir entonces que la información contable también se está realizando. Por ende, entonces, aquí tenemos nuestro comprobante donde está la asignación o la compensación entre las cuentas de existencia para el producto transformado y también vemos los componentes como nos está anunciando también este comprobante. La tarjeta de existencia, ya que movemos stock, también se visualiza. Ahí tenemos el documento ITRAN, que viene siendo el que ingresa el producto transformado y nos está diciendo entonces a qué fecha fue realizada la acción. Así como también para los productos que fueron los componentes, los insumos, que también entonces se está reflejando en la tarjeta de existencia dicho movimiento. ¿Ya? De tal forma entonces que ahora podemos hacer libremente estas transformaciones de una forma más cómoda y fácil. Nos cambiamos de menú rápidamente y en la tesorería tenemos dos nuevas novedades. Transfer bancarios del Banco de Chile y del Banco BCI. El formato es el Chile 4 y BCI 4. ¿Sí? Podemos ver ahí un poco la imagen de cómo es el formato precisamente de estos nuevos transfer bancarios. ¿Sí? Recuerden que el transfer bancario, el formato, lo debemos seleccionar en la configuración de la cuenta corriente. ¿Sí? Avanzamos rápidamente entonces y ahora en finanzas, desde nuestro informe de estado de resultados, tenemos un nuevo filtro. ¿Sí? Agregamos entonces a este informe los conceptos contables. Estos 4 tipos de conceptos que eventualmente podríamos usar en conjunto o en solitario, ¿cierto? Podemos entonces ya visualizarlos y seguir haciendo nuestras gestiones y nuestros análisis a partir de este registro, ¿cierto? Nos acotará la información precisamente a cómo hagamos el filtro según el concepto que estemos eligiendo. Y finalmente, entre los temas generales, vamos a encontrar un nuevo importador de datos. Para facilitar más aún entonces los registros de datos en forma masiva, ahora se incorpora el nuevo importador de datos, que es la importación masiva de tasas de cambio. ¿Sí? Tiene también su formato en el cual nos pide poquitos datos. Nos pide la fecha, la moneda de origen, la moneda de destino y, lógicamente, la tasa de cambio. Estos formatos siempre son CSV o por lo general son CSV y tenemos la posibilidad de extraer entonces el formato desde la misma opción, así como también cargarlos rápidamente. ¿Sí? Y aquí entonces terminamos nuestra presentación de novedades de esta versión entregada hace poquito, ¿cierto? Que es la de julio 2020. Fue rapidito, habían novedades bien buenas y otras bien cortitas. Cuéntenme, ¿alguna pregunta? Sí, al tiro. Vamos a ver. Sí. Gracias, Anita, por la presentación y bueno, vamos aquí con las preguntas. Caterina Cuña nos consulta que si la integración de Acepta Manager Más estará disponible. La integración de Acepta Manager Más, ¿cuándo estará disponible? Las fechas, en este caso yo no las manejo. Ahí podrías consultar directamente con comercial para que pueda a lo mejor darte un tipo de respuesta próxima. Gracias, Juan Carlos. Eran poquitas, así que podíamos precisamente ir haciendo la presentación. Así nos vamos a ir juntando todos los meses a ir mostrando estas pildoritas, ¿cierto? Que nos van entregando esta nueva versión. Hay harto que ir encontrando y harto que ir cambiando en nuestra forma de trabajar. ¿Sí?
Así es. Y Víctor, efectivamente, solo la presentación, en algunas de las posibilidades que son las funcionalidades nuevas, se explayó un poquitito más, pero es solo la presentación, por eso es poquito rato en realidad. Sí, hay que recordar que, claro, estas presentaciones las estamos realizando una vez al mes y donde presentamos las novedades en este caso, de julio. Y bueno, ahí tenemos presentaciones de Manager Más y también de Rex Más. Según tengo entendido, el 20 de agosto tendremos la de Rex Más, de las novedades de agosto. Sí, sí. Recuerden que en el caso de Rex y Manager tienen actualización y entrega de versión en fechas distintas, por eso estamos hablando con un desfase de parte de Manager. Víctor dice, ¿vendrán capacitaciones? Siempre hay capacitaciones disponibles. Recuerda, tenemos el curso de operación de Manager Más en el centro de capacitación y próximamente también ya nos estaremos enfocando en los módulos y procesos particulares, así que ahí estar atentos siempre a las sorpresas del centro de capacitación, ¿sí? Consultoría también está súper disponible para recibir algunas capacitaciones que puedan ser puntuales de parte de lo que puedas necesitar en todo caso, ¿sí? Exactamente. Bueno, y no pone OK, Víctor, por lo que me imagino que le quedó. Bueno, no sé si alguno, otro participante asistente quiere hacer alguna consulta referente a la presentación de Anita. No sé si Anita me puedes compartir posteriormente la presentación a ver si Sí, por supuesto, por supuesto. la quieres volver a revisar. Yo se las puedo hacer llegar. Lo voy a Por dejar mi supuesto. correo acá. Siempre está disponible. No hay problema. Bien. ¿Mati? ¿Alguna otra pregunta? Ahí está entonces Ahí les dejé mi correo. el mail de Mati, ¿cierto? Para que le hagan llegar sus solicitudes de la presentación. Sí. Bueno, Anita, recordarles que este mes comienza también el tema de la obligatoriedad de la boleta electrónica. Claro, sí. Tenemos en este mes, la semana del 20, ya pasa a ser obligatoria nuestra boleta de venta, ¿cierto? En forma obligatoria y ya entonces pasa a ser parte de su familia de documentos de venta obligatorios. Así es que ahí a tener en consideración si es que todavía están utilizando boletas manuales, actualizarse. Ya. Exactamente, ya que desde el 1 de septiembre es obligatorio, pero el Servicio de Impuesto Interno, el sí, declaró que ojalá que todos estuvieran arriba a partir de la semana del 20, 25 de agosto, creo Claro. que. Sí, mientras antes mejor, así menos hacemos tumulto en la página, ya que se colapsa Exactamente. luego, se colapsa pronto. Por acá, Consulta de Víctor. consulta, parece. Pero ahí mientras la fórmula. ¿Cómo? Que al parecer Víctor Oyarzún tiene alguna consulta. Sí, debe estar escribiéndola. Exactamente. Pero ahí mientras la termina de formular. Ahora sí. La captura de folio. La captura de folio en cuanto a qué. ¿A la carga te refieres? ¿De los folios autorizados? Ah, ya. La carga, en la funcionalidad que mostré, ¿cierto? Donde hacemos el registro, identificas el folio, ¿cierto? Digamos el rango de folios. Y ahí es donde puedes hacer también la carga de ese archivo, que es el que está autorizado por el Servicio de Impuestos Internos.
¿ya? Lo que decíamos entonces, que inclusive el listado te va a permitir ir viendo cuántos de esos folios ya se han ido utilizando, por lo tanto hay una gestión de por medio, una revisión de por medio. Puedes inclusive saber cuándo se va a caducar. Recuerda que son 180 días solamente los que se pueden utilizar estos códigos autorizados. Eso, ¿verdad? Yo le enviaba correo. Le enviaba correo y ahora ya no. Claro, ya ahora se puede, por lo menos con Manager Más, se puede cargar directamente, ¿cierto? En esa funcionalidad. Recuerda que tienes que ir al menú de configuración, tipo de documentos, y ahí está la pestaña de folios. Ahí es donde precisamente puedes llevar el control tú mismo. Ahora sí, sí. Sí, al parecer le quedó más claro a Víctor. Perfecto. Bueno, Anita, yo creo que no sé si tendremos más consultas. Aprovecho de agradecerle a todos la participación de hoy día, a quienes le hicieron la pregunta y escucharon atentamente a Anita con su gran presentación de las novedades de julio. Recuerden que esto lo estamos haciendo cada una vez al mes. El otro mes lo haremos dentro de los primeros 10 días, 10, 14, 15 días más o menos. No debería pasar de esa fecha. Sí. Así que en septiembre los esperamos nuevamente para la presentación de las novedades de agosto en septiembre. Exactamente. Así que bueno, quienes tengan integrado el sistema de REX más, el 20 de agosto creo que tenemos fecha, Anita, si no me equivoco. Me parece que sí, creo que es después de la quincena en todo caso de Rex. Y ahí sí Y sería de bueno, agosto correspondiente. y dejarlos cordialmente invitados a informarse de los cursos que ofrecemos en nuestro centro de capacitación, para quienes quieran conocer en profundidad más de nuestro software de gestión y administración, pueden ahí escribirnos a comercial@manager.cl e informarse de los cursos que estamos ofreciendo durante este mes. Está el calendario, tenemos ahí un rinconcito también en la página de Manager, así que ahí pueden ustedes ver también si necesitan algún temario, interesarse por algún curso, también podemos entonces hacerles el envío. ¿Sí? Exactamente. Bien. Y bueno, como dice bien Anita, ahí pronto tendremos ya cursos más específicos por cada módulo ahí en Manager Más. Exactamente. Ya viene creciendo con todas las ganas Manager Más, así es que ya podemos comenzar a tomarle atención a cada uno de sus módulos o ciertos procesos que están bastante interesantes en este último tiempo. Han habido bastantes novedades, así es que ya podemos en el centro de capacitación también incluirlos para que puedan asistir a esas clases. Perfecto. Bueno, sin más que agregar, te agradezco Anita por la presentación y le agradezco Gracias a a todos ustedes por la pregunta. quienes estuvieron presentes. Ahí les dejé mi correo para quienes quieran que le haga llegar más tarde la presentación. Me pueden escribir sin ningún compromiso, yo se la hago llegar ahí más tarde. Que tengan buena tarde, Anita, y una mejor semana. Y Igualmente. para todos que tengan buena tarde y un Un mejor. saludo para todos, que les vaya muy bien. Hasta luego.